En un pequeño pueblo de la sierra madrileña, llamado La Iruela, ocurren cosas que parecen cotidianas en su momento, pero que, con el paso del tiempo, revelan ser el inicio de algo mucho más profundo. Antonio tenía 61 años, un hombre amable y siempre atento con quienes quería. Cuando invitó a su querido sobrino Héctor a quedarse unos días en su casa, nadie podría haber imaginado lo que eso iba a desencadenar en la tranquila vida de Daisy, su cuñada. Antonio, con su ceño fruncido habitual, le advirtió a Daisy: Héctor es un chico sensible, sabes que le cuesta dormir por las noches. Cuídalo bien, debe recomponerse antes de irse a la universidad. Daisy asintió, sin saber que Antonio se marcharía 3 días para cerrar la compra de una vieja casa en un pueblo cercano, dejando a Daisy sola con Héctor. Héctor ya no era un niño, tenía 20 años, una figura alta y fuerte, con hombros anchos que delataban su juventud adulta. Pero para Antonio, siempre sería su pequeño sobrino. Para Daisy, Héctor irradiaba una calidez especial, una chispa que ella no podía controlar ni explicar. Pensar en pasar 3 días a solas con él le provocaba una mezcla de inquietud y extraña emoción. Cuando Antonio se fue, con un último vistazo serio, le dijo: 3 días, Daisy. Todo estará bien. Sin embargo, esos 3 días iban a darle la vuelta a su mundo. Héctor apareció en la cocina por la mañana, con una camiseta blanca y el pelo despeinado, como si acabara de despertar pero sin perder ni un ápice de encanto. Sus ojos se encontraron con los de Daisy y una sonrisa traviesa, pero sincera, iluminó su rostro. Buenos días, Daisy, dijo con voz suave. Huele delicioso. ¿Qué estás preparando? Daisy intentó responder, pero su voz se le enredó. Él se acercó y apoyó una mano ligera en su cintura, inclinándose apenas hacia ella. Se siente aún mejor de cerca, agregó con tono juguetón. Daisy se sobresaltó, aunque no de forma desagradable. Era raro, sí, pero no incómodo. ¿Quieres probar?, preguntó, intentando disimular su nerviosismo. Héctor la miró con intensidad, ignorando que no estaban solos en la cocina, completamente concentrado en ella. Al sentarse a la mesa, la distancia entre ambos parecía disminuir con cada segundo. Héctor habló con su tono habitual, pero esta vez había un matiz diferente. Sabes, Daisy, eres increíblemente atractiva para tu edad. La frase cayó como una bomba inesperada y Daisy tuvo que dejar el tenedor en la mesa para asimilarlo. Eres la persona más llamativa cerca de mi tío, añadió él con una sonrisa atrevida. Ella se rió nerviosa y respondió: Héctor, no deberías decir esas cosas. Pero el color subió a sus mejillas. No exagero, replicó él, sus ojos escudriñándola. Si fuera mi tío, no te dejaría ni un segundo sola. Daisy se quedó sin palabras. Intentó cambiar el tema y empezó a recoger los platos, pero Héctor no apartaba la mirada, observándola con una intensidad que aceleraba su pulso. Deberíamos celebrarlo, dijo de repente, rompiendo el silencio. Tu tío me dijo que vas a comprar la casa, sería una pena no festejarlo. Aún no está cerrado, contestó Daisy esbozando una sonrisa nerviosa, pero claro, podemos celebrar. Héctor insistió: esta noche, solo nosotros dos. Ponte algo bonito, algo que te haga sentir especial. Haremos fotos para enviarle a tu tío y decirle que no vuelva hasta que la casa sea nuestra. Ya hemos empezado a celebrar, ¿qué te parece? Ella dudó un momento, insegura, pero él la animó con una sonrisa confiada. No te preocupes, Daisy. Eres joven y tienes un cuerpo espectacular. Ponte uno de esos vestidos antiguos tuyos, a ver cómo te queda antes de que esto se descontrole. Con una mezcla de sorpresa y curiosidad, Daisy aceptó. Esa noche, sin saberlo, su vida comenzaría a cambiar para siempre. Esa tarde, Daisy subió a su habitación con el corazón latiendo a 1000 por hora. Abrió su armario y rebuscó entre vestidos olvidados, hasta que sus dedos encontraron un vestido verde esmeralda, de seda suave y caída elegante, que no usaba desde hacía años. Lo sacó con cuidado, admirando cómo la tela brillaba a la luz tenue de su habitación. Al ponérselo, notó cómo acariciaba su piel, dejando al descubierto sus hombros y delineando su figura con delicadeza. Se miró en el espejo, su reflejo le devolvía una mujer joven y seductora, con labios ligeramente pintados de un rojo suave y pendientes dorados que brillaban como diminutas estrellas. Si este vestido todavía me queda, es porque he sabido cuidarme, pensó,
aunque una pizca de nerviosismo la invadió. Demasiado atrevido para una simple cena, no. Bajó las escaleras y encontró a Héctor en el salón, vestido con una camisa blanca impecable y unos pantalones oscuros que resaltaban su porte juvenil. Su mirada se iluminó al verle entrar, y no pudo evitar soltar un suspiro admirado. «Ese vestido te queda espectacular», dijo con una sonrisa franca y un brillo cómplice en los ojos. Daisy sintió como sus mejillas se coloreaban ligeramente, pero respondió con confianza: «Tú tampoco estás nada mal, Héctor». Él la invitó a sentarse y, mientras cenaban, la conversación fluyó entre risas, bromas y miradas que hablaban más que las palabras. Héctor tenía ese dejo de picardía en su sonrisa, combinado con una sinceridad que hacía que Daisy se sintiera atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. En un momento, Héctor la miró fijamente y dijo con voz baja: «Sabes, deberíamos celebrar esto a lo grande. Pero creo que la noche podría ser aún mejor». Daisy tragó saliva, sintiendo como el calor subía por su cuello. «¿Me estás sugiriendo algo, o solo me estás tentando?», bromeó, aunque su pulso se aceleró. Él soltó una risa suave y se levantó para conectar su teléfono a los altavoces. De repente, una melodía romántica empezó a llenar la habitación, envolviéndolos en una atmósfera íntima y cálida. Sin pensarlo, Héctor se acercó y le extendió la mano. «¿Quieres bailar conmigo, Daisy?». Su voz era un susurro que parecía acariciar el aire. Ella dudó un instante, pero la invitación era irresistible. Tomó su mano y permitió que la guiara al centro del salón, donde la luz de las velas hacía bailar sombras sensuales sobre sus cuerpos. Él la rodeó con un brazo, mientras sus manos se entrelazaban con delicadeza. La cercanía, el roce ligero de su piel, el aroma a sándalo y madera de la chimenea, todo conspiraba para crear un momento casi mágico. Héctor la miró a los ojos, con una intensidad que hacía vibrar cada fibra de su ser. «Puedo ver en ti una juventud y un deseo que te mantienen viva, Daisy. No es solo la edad, es algo que llevas dentro y que brilla cuando menos lo esperas». Sus palabras, cargadas de una mezcla de pasión y ternura, hicieron que Daisy sintiera una oleada de sensaciones que no podía controlar. El silencio entre ellos se volvió denso, casi palpable, hasta que Héctor se inclinó y sus labios rozaron suavemente los de ella. El mundo pareció detenerse. Daisy cerró los ojos, dejando que la emoción la envolviera, mientras una mezcla de miedo y anhelo se mezclaban en su pecho. Sabía que lo que estaba ocurriendo cruzaba fronteras invisibles, pero no podía ni quería detenerlo. Aquella noche en la Iruela, bajo el manto de estrellas y el susurro del viento entre los pinos, algo había cambiado para siempre. Cuando la música terminó, ambos se separaron lentamente, conscientes de que no había vuelta atrás. Pero justo cuando Daisy pensaba en lo que venía, un sonido extraño resonó desde la puerta principal, el timbre de una llamada inesperada. Héctor frunció el ceño y miró hacia la entrada, mientras una sombra se dibujaba en el umbral. Era Antonio, con una expresión grave y los ojos llenos de secretos que nadie esperaba. La casa en la Iruela ya no sería el refugio tranquilo que todos imaginaban. La historia apenas comenzaba, y las respuestas que buscaban podrían cambiarlo todo. La noche había caído por completo cuando Antonio entró en la casa, cerrando la puerta con un golpe que resonó en el silencio. Su rostro, habitualmente calmado, mostraba ahora una mezcla de preocupación y determinación que puso a Daisy y Héctor en alerta inmediata. Él dejó la maleta a un lado y se acercó con paso firme, mientras sus ojos recorrían la estancia con rapidez, como buscando algo oculto. Daisy, aún con el vestido verde ligeramente arrugado por el baile, se levantó del sofá, tratando de ocultar la mezcla de emociones que le hervían en el pecho. «Antonio, ¿qué ha pasado?», preguntó con voz temblorosa, sin poder evitar que su mirada se posara en Héctor, quien mantenía una expresión seria, pero contenida. Antonio suspiró y se frotó la frente antes de hablar. «He visto algo que no esperaba. La casa que vamos a comprar no está tan vacía como pensábamos». Su tono era grave, casi como si temiera pronunciar más palabras. «Hay señales de alguien viviendo allí, o al menos alguien que ha estado recientemente». Héctor frunció el ceño, cruzando los brazos. «¿Estás seguro?». «¿No puede ser una falsa alarma?», preguntó, aunque la tensión en su voz denotaba que él también sentía la inquietud crecer. Antonio negó con la cabeza. «No, lo vi con mis propios ojos. Y no es todo. Encontré un objeto, algo que pertenece a la familia, pero que llevaba años desaparecido».
Se detuvo, mirando a Daisy con intensidad. Esto no es casualidad. Hay algo más grande detrás de esta compra, algo que podría afectarnos a todos. Daisy sintió que el corazón se le aceleraba aún más. Aquella noche que parecía destinada a ser una celebración, de repente se tornaba en un misterio que los envolvía sin escapatoria. ¿Qué objeto?, preguntó con voz baja, temiendo la respuesta. Antonio sacó de su chaqueta un pequeño medallón antiguo, de oro envejecido, con iniciales grabadas que Daisy reconoció al instante. Esto desapareció hace años, cuando tu familia tuvo aquel problema con los negocios, explicó. Y ahora ha aparecido en esa casa. No sé qué significa, pero no es una buena señal. Héctor dio un paso adelante, su mirada fija en el medallón. ¿Podría ser que alguien esté intentando enviarnos un mensaje? O peor, que quieran que no compremos esa casa. Antonio asintió con gravedad. Exacto. Y por eso he vuelto antes de lo previsto. Necesitamos estar atentos, Daisy, Héctor. No sabemos quién está detrás de todo esto ni qué quieren realmente. Un silencio pesado cayó sobre ellos, roto solo por el crepitar lejano de la chimenea. Daisy se llevó el medallón a los labios, tratando de comprender la magnitud de la situación. Esto es solo el principio, ¿verdad?, murmuró. Antonio la miró fijamente, con una sombra de tristeza en sus ojos. Así es. Y lo peor es que no estamos preparados para lo que viene. Mientras las velas parpadeaban y la música tenue que aún sonaba en el altavoz se desvanecía, la atmósfera en la casa cambió por completo. La inocencia de aquella noche se había desvanecido, dando paso a un enigma que amenazaba con romper todos los lazos, secretos y deseos ocultos, y en algún lugar, más allá de la iruela, una figura observaba en silencio, con una sonrisa apenas visible, esperando el momento justo para actuar. El juego apenas había comenzado. La mañana siguiente despertó a la iruela con un cielo encapotado, como si al mismo tiempo presintiera la tormenta que se avecinaba. Daisy bajó las escaleras con el vestido verde guardado cuidadosamente en su armario, pero la sensación de la noche anterior aún flotaba en el aire, como un susurro imposible de ignorar. Héctor ya estaba en la cocina, preparando café con una destreza poco habitual para un joven de su edad, y su mirada, aunque más seria, seguía posándose en Daisy con esa mezcla de intensidad y complicidad que la desconcertaba. ¿Dormiste bien?, preguntó ella, tratando de sonar despreocupada mientras servía 2 tazas humeantes. Héctor encogió los hombros y sonrió ligeramente. Como un tronco, aunque con algunas pesadillas. Daisy frunció el ceño. ¿Pesadillas? ¿De qué? Él se encogió de hombros y respondió con un toque de ironía. De que la casa nos tiene más secretos que el cajón de los calcetines desaparejados de mi tío Antonio. Daisy rió, aliviada por la broma, pero sabía que la tensión no desaparecería tan fácilmente. Antonio, por su parte, estaba en el despacho revisando papeles con el ceño fruncido, mientras murmuraba palabras que parecían más bien un conjuro para alejar el mal presagio. La atmósfera en la casa era densa, cargada de silencios incómodos y miradas furtivas. Después del desayuno, Daisy decidió dar un paseo para despejar la mente. Salió al jardín, donde las flores silvestres se mecían con el viento frío, y se apoyó en la barandilla de madera, mirando hacia el bosque que rodeaba la casa. La naturaleza parecía tranquila, pero en su interior algo bullía, como un secreto esperando ser descubierto. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Era Héctor, que se acercaba con una expresión seria pero con una sonrisa traviesa que intentaba ocultar. ¿Sabes? Creo que esta casa tiene vida propia, dijo mientras se sentaba a su lado. Como si supiera que estamos aquí y quisiera jugar con nosotros. Daisy alzó una ceja, divertida. ¿Y qué juego crees que quiere jugar?, preguntó, con un brillo juguetón en los ojos. Él se inclinó un poco más cerca y susurró, el juego de la verdad y la mentira. Y créeme, Daisy, no todo es lo que parece. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una extraña emoción que la atraía hacia ese misterio. Mientras caminaban de regreso a la casa, Héctor tomó su mano con suavidad, un gesto inesperado que hizo que el corazón de Daisy diera un vuelco. Prométeme que no importa lo que encontremos, lo enfrentaremos juntos, dijo con seriedad. Ella asintió, dejando que la calidez de su mano la tranquilizara, aunque en el fondo sabía que la realidad sería mucho más complicada. Al regresar, la puerta principal estaba entreabierta, algo que ninguno de los dos recordaba haber dejado así. Una sensación de intranquilidad se apoderó de ellos mientras entraban lentamente.
En el recibidor, sobre una mesa, había un sobre blanco con letras doradas que no llevaban remitente. Daisy lo tomó con manos temblorosas y, al abrirlo, encontró una nota que decía: no confíes en nadie. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Héctor frunció el ceño y murmuró: esto justo se está poniendo interesante. Daisy soltó una risa nerviosa y respondió: interesante es una forma educada de decir peligroso. En ese instante, un golpe seco resonó en el piso superior, seguido de un suspiro que parecía venir de las sombras. Ambos se miraron, conscientes de que la casa les estaba hablando, y que estaban atrapados en un juego mucho más grande que ellos. Mientras subían las escaleras, la luz del día se desvanecía poco a poco, y con ella, la línea entre lo seguro y lo desconocido se desdibujaba por completo. El misterio apenas comenzaba, y en la Iruela, nada sería igual jamás. La penumbra envolvía cada rincón de la casa cuando Daisy y Héctor llegaron al piso superior, sus pasos resonando suavemente sobre la madera vieja y crujiente. Las sombras parecían bailar al ritmo de la luz titilante de una vieja lámpara de pared, creando figuras que se desdibujaban y transformaban con cada movimiento. Daisy sentía el corazón apretado, una mezcla de miedo y excitación que le recorría la espalda como una corriente eléctrica. Héctor abrió lentamente la puerta del dormitorio principal, esa habitación que Antonio había mencionado tantas veces con nostalgia, y allí, sobre la cama, encontraron un diario antiguo, cubierto de polvo y con la tapa de cuero desgastada. Daisy se arrodilló para recogerlo, sus dedos rozando la superficie áspera mientras una sensación extraña le recorría el cuerpo. ¿Crees que esto es lo que Antonio encontró?, preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. Héctor asintió, con los ojos fijos en las páginas amarillentas. Parece que sí. Y tengo la sensación de que este diario guarda más secretos de los que imaginamos. Mientras Daisy abría el libro, una ráfaga de viento frío entró por la ventana entreabierta, haciendo que las cortinas se agitaran con un susurro casi imperceptible, como si la casa misma respirara con ellos. Las primeras páginas estaban llenas de notas, fechas y nombres que Daisy apenas podía entender, pero una frase destacó en letras firmes y claras: no confíes en la luz que te guía, pues podría ser la sombra que te consume. Héctor frunció el ceño, cruzando los brazos. Esto se está poniendo cada vez más oscuro. ¿Será esa la razón por la que la casa ha permanecido vacía tanto tiempo? Daisy se pasó una mano por el cuello, sintiendo la piel erizada. No solo eso, respondió con voz temblorosa, siento que alguien nos está observando, como si la casa no estuviera realmente sola. Héctor la miró fijamente, y por un instante, la tensión entre ellos se hizo palpable, una electricidad que parecía fundir el aire a su alrededor. De repente, un ruido seco proveniente del pasillo lo sobresaltó. Héctor cerró el diario con rapidez y avanzó hacia la puerta, mientras Daisy lo seguía con cautela. En el corredor, encontraron una figura encapuchada que desapareció entre las sombras con la rapidez de un fantasma. Héctor soltó una exclamación y salió tras él, pero la figura había desaparecido, dejando solo un eco de misterio. Volvieron al dormitorio, pero la sensación de peligro se había instalado firmemente. Daisy se acercó a Héctor, su cuerpo rozando el suyo de manera accidental, y una corriente cálida recorrió ambos. Esto es más que un juego, susurró, y creo que estamos en medio de algo que podría cambiarlo todo. Héctor la miró, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y deseo contenida. Entonces tendremos que enfrentarlo juntos, sin importar lo que venga. Su voz era baja, casi un suspiro, mientras sus manos rozaban ligeramente la cintura de Daisy, provocando un estremecimiento que ella apenas pudo controlar. En ese instante, el teléfono de la casa sonó con un tono seco y cortante, rompiendo la tensión. Antonio contestó con voz firme, pero lo que escuchó al otro lado de la línea lo dejó pálido. ¿Qué quieres decir con que no están solos? ¿Quién está detrás de esto?, murmuró, mirando a Daisy y Héctor con ojos llenos de miedo. El misterio se espesaba como la niebla que rodeaba la Iruela, y la noche apenas estaba comenzando. En el silencio que siguió, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿podrían confiar realmente los unos en los otros, o la traición acechaba al acecho, vestida con la sombra de la casa?